Soñaban con casarse y tener la vida perfecta, pero fingieron un secuestro y todo terminó en tragedia. Dicen que el amor puede llevarte a hacer locuras, pero nadie imagina hasta dónde puede llegar una mentira cuando el corazón y la desesperación se mezclan. Esta es la historia de Laura y Daniel, dos estudiantes universitarios que soñaban con una vida perfecta, una boda de ensueño y una luna de miel en una playa lejana. Pero los sueños, cuando se construyen sobre la ambición y la mentira, pueden convertirse en pesadillas. Laura era estudiante de psicología, inteligente, carismática y con una sonrisa que podía convencer a cualquiera. Daniel, por su parte, estudiaba ingeniería y tenía una mente brillante, aunque siempre se sentía un paso detrás de los demás. Ambos venían de familias trabajadoras, sin grandes lujos, pero con un amor sincero. Se conocieron en una feria universitaria, y desde entonces se volvieron inseparables. Su relación era intensa, apasionada, pero también marcada por la frustración de no poder tener lo que soñaban. Una noche, mientras caminaban por el campus, Daniel le confesó a Laura su mayor miedo: no poder darle la vida que ella merecía. Ella lo miró con ternura, pero en el fondo, compartía la misma angustia. Fue entonces cuando, entre risas nerviosas y promesas de amor eterno, surgió una idea que cambiaría sus vidas para siempre. Fingir un secuestro, pedir un rescate a sus familias, conseguir el dinero suficiente para casarse y desaparecer por un tiempo. Parecía un plan imposible, pero cuanto más lo hablaban, más real se volvía. Durante semanas planearon cada detalle. Buscaron un lugar apartado, un viejo almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Compraron un teléfono desechable, prepararon mensajes falsos y hasta practicaron cómo sonar desesperados. Laura sería la víctima, Daniel, el supuesto secuestrador. Todo debía parecer real. Nadie sospecharía de ellos, pensaban. Nadie imaginaría que dos jóvenes tan enamorados pudieran urdir algo así. El día llegó. Laura desapareció después de clases. Su madre, al no recibir noticias, entró en pánico. Horas después, un mensaje llegó a su teléfono. Tenemos a su hija. Si quiere volver a verla, prepare 100,000 pesos. No avise a la policía. La voz de Daniel, distorsionada por una aplicación, sonaba fría, irreconocible. La familia cayó en la trampa. Las lágrimas, los gritos, la desesperación, todo era parte del guión que ellos mismos habían escrito. Pero lo que no sabían era que el destino y la verdad siempre encuentran la forma de salir a la luz. Mientras Laura permanecía en el viejo almacén, fingiendo estar atada y asustada, Daniel se encargaba de mantener la comunicación con las familias. Cada mensaje era calculado, cada palabra elegida con precisión. Querían que todo pareciera auténtico, pero sin levantar sospechas. Sin embargo, la tensión comenzó a crecer. Laura, aunque sabía que todo era un montaje, empezó a sentir miedo real. El silencio del lugar, el olor a humedad, el eco de sus propios pensamientos, todo la hacía dudar. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si alguien los descubría? Daniel, por su parte, se debatía entre la emoción y la culpa. Cada vez que escuchaba la voz de la madre de Laura llorando al teléfono, una punzada le atravesaba el pecho, pero se repetía a sí mismo que era por un bien mayor, que pronto todo terminaría y podrían escapar juntos. Solo unos días más, se decía. Después todo será perfecto. La policía, sin embargo, ya estaba involucrada. A pesar de las advertencias del supuesto secuestrador, la madre de Laura había acudido a las autoridades. Un grupo especializado comenzó a rastrear las llamadas y los mensajes. No tardaron en notar algo extraño. El número del que provenían las amenazas estaba conectado a una zona cercana a la universidad. Demasiado cerca, demasiado conveniente. Mientras tanto, Laura y Daniel se reunían en secreto para ajustar los detalles del final del plan. Decidieron que una vez recibido el dinero, Laura aparecería milagrosamente en una carretera fingiendo haber escapado. Todo debía parecer convincente, pero el destino ya había empezado a escribir otro final. La noche anterior al supuesto rescate, Daniel notó un auto estacionado cerca del almacén. No le dio importancia, pensando que era casualidad. Sin embargo, al día siguiente, cuando fue a dejar comida a Laura, escuchó un ruido afuera. Voces, pasos, policías. En cuestión de segundos, todo se vino abajo. Daniel intentó huir, pero fue detenido. Laura,
Al escuchar los gritos, comprendió que el plan había terminado. Su rostro se llenó de lágrimas, no por miedo, sino por la certeza de que todo lo que habían construido se desmoronaba. La policía irrumpió en el almacén con linternas y armas desenfundadas. Laura, aún con las manos atadas, gritó pidiendo ayuda, intentando mantener la farsa hasta el último segundo. Pero los agentes no tardaron en notar las inconsistencias. Las cuerdas estaban flojas, no había signos de violencia, y en una esquina encontraron una mochila con comida, agua y un teléfono apagado. Todo apuntaba a una simulación. Daniel, esposado y con la mirada perdida, no dijo una palabra. Laura, al verlo, rompió en llanto. Sabía que no había vuelta atrás. En la comisaría las horas se hicieron eternas. Los interrogatorios fueron duros. Al principio, ambos intentaron sostener la historia del secuestro, pero las pruebas eran abrumadoras. Los registros de compra del teléfono desechable, las cámaras de seguridad que los mostraban juntos días antes del supuesto crimen, los mensajes borrados en sus celulares personales, todo los delataba. Finalmente Laura se quebró. Entre sollozos confesó todo. Dijo que solo querían dinero para casarse, que nunca pensaron que el plan llegaría tan lejos. Daniel en silencio bajó la cabeza. No intentó defenderse. La noticia se esparció como fuego. En la universidad nadie podía creerlo. Los profesores, los amigos, todos hablaban de ellos. Eran tan buenos chicos, decían. Parecían tan enamorados. Pero el amor, cuando se mezcla con la desesperación, puede ser tan peligroso como el odio. Las familias, destrozadas, no sabían cómo reaccionar. La madre de Laura no podía perdonarla. «Jugaste con mi corazón», le dijo entre lágrimas durante una visita. «Preferiría haberte perdido de verdad antes que saber que me mentiste así». El juicio fue rápido. Ambos fueron acusados de fraude, simulación de delito y obstrucción a la justicia. La sentencia, 3 años de prisión. No era mucho, pero suficiente para destruir sus sueños. Durante el proceso se mantuvieron distantes. El amor que los había unido se desvaneció entre las paredes frías del penal. Laura comenzó a escribir un diario, intentando entender en qué momento todo se torció. Daniel, en cambio, se encerró en sí mismo repitiendo una y otra vez que todo había sido por amor. Los meses en prisión fueron un espejo cruel. Laura y Daniel, que alguna vez soñaron con una vida juntos, ahora apenas se cruzaban en los pasillos del penal. Cada mirada era un recordatorio de lo que habían perdido. Laura comenzó a asistir a terapias psicológicas ofrecidas por la institución. Allí, entre lágrimas y silencios, comprendió que su deseo de tenerlo todo la había llevado a perderlo todo. Daniel, por su parte, se refugió en los libros. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo sobre ingeniería, intentando mantener viva una parte de sí mismo que no estuviera manchada por la culpa. Fuera de los muros, la vida seguía. La universidad los expulsó. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de vergüenza. Las redes sociales se llenaron de comentarios crueles, burlas y juicios. Sus familias, que alguna vez soñaron con verlos graduarse, ahora evitaban hablar del tema. El amor que los había impulsado se transformó en una herida abierta que ninguno sabía cómo cerrar. Un año después, Laura recibió una carta. Era de Daniel. En ella él le pedía perdón. Decía que nunca quiso arrastrarla a ese abismo, que su intención fue protegerla, darle una vida mejor. Si pudiera retroceder el tiempo, escribió, te diría que no necesitamos dinero para ser felices, solo verdad. Laura leyó la carta una y otra vez, hasta que las lágrimas borraron la tinta. No respondió, no porque no lo amara, sino porque entendió que el amor no siempre basta para redimir los errores. Cuando finalmente cumplieron su condena, salieron en días distintos. Laura decidió mudarse a otra ciudad, comenzar de nuevo. Consiguió trabajo en una pequeña librería y poco a poco reconstruyó su vida. Daniel, en cambio, regresó a casa de sus padres, pero ya no era el mismo. Caminaba con la mirada baja, evitando las preguntas, los juicios, los recuerdos. A veces en las noches soñaba con aquel almacén, con la voz de Laura llamándolo entre la oscuridad. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, sabiendo que no había escapatoria posible del pasado. Pasaron los años, y aunque el tiempo curó algunas heridas, las cicatrices permanecieron. Laura logró terminar sus estudios a distancia y se convirtió en consejera para jóvenes en riesgo. Su experiencia, dolorosa y vergonzosa,
se transformó en una lección que compartía con otros. Nunca mencionaba su historia directamente, pero en cada palabra, en cada advertencia se escondía el eco de su pasado. Aprendió a perdonarse aunque el perdón no borrara lo ocurrido. Daniel, en cambio, siguió un camino más solitario. Intentó rehacer su vida, pero la sombra del escándalo lo perseguía. Cada entrevista de trabajo terminaba igual. Una mirada incómoda, un silencio, una negativa. Finalmente, decidió mudarse a otra ciudad lejos de todo. Allí comenzó a trabajar en un taller mecánico. No hablaba mucho, pero su dedicación lo hacía respetado. A veces mientras ajustaba un motor o limpiaba sus manos manchadas de grasa, pensaba en Laura, en lo que fueron, en lo que destruyeron. Una tarde mientras caminaba por el parque la vio. Laura estaba sentada en una banca leyendo. El tiempo había cambiado sus rostros, pero no sus miradas. Se acercó lentamente sin saber si debía hablarle. Ella levantó la vista y lo reconoció al instante. No hubo reproches ni lágrimas, solo un silencio largo, lleno de todo lo que no se dijo. Daniel se sentó a su lado. Hablaron poco. Recordaron la universidad, los sueños, las risas. No mencionaron el secuestro ni la cárcel. Era como si ambos hubieran decidido dejar ese capítulo enterrado. Antes de despedirse, Laura le dijo algo que Daniel nunca olvidaría. A veces, el amor no se mide por lo que hacemos por alguien, sino por lo que somos capaces de no hacer. Él asintió, comprendiendo al fin el peso de sus decisiones. Se despidieron con una sonrisa triste, sabiendo que ese encuentro era un cierre, no un comienzo. Esa noche, Daniel miró el cielo y pensó que tal vez el castigo más grande no fue la cárcel, sino vivir con la memoria de lo que el amor, mal entendido, los llevó a hacer. Con el paso del tiempo, la historia de Laura y Daniel se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los estudiantes de la universidad. Algunos la contaban como una advertencia sobre los peligros de la ambición, otros como una historia trágica de amor. Nadie sabía con certeza qué había sido de ellos, pero su nombre seguía apareciendo en conversaciones, en foros, en susurros de pasillo. Era como si el eco de su error se negara a desaparecer. Laura, desde su nueva vida, escuchó una vez a un grupo de jóvenes hablar de la pareja del secuestro falso. No dijo nada. Solo sonrió con tristeza y siguió caminando. Había aprendido a convivir con su pasado, pero no a olvidarlo. Cada vez que veía a una pareja de estudiantes tomados de la mano, recordaba la inocencia que alguna vez tuvo, antes de que la mentira la consumiera. En su interior, aún quedaba una parte de aquella chica que soñaba con una boda sencilla, con flores blancas y promesas eternas. Daniel, por su parte, comenzó a escribir. No buscaba fama ni redención, solo desahogo. Llenó cuadernos con reflexiones, recuerdos y arrepentimientos. En una de sus notas escribió: «El amor no debería doler, pero cuando se mezcla con el miedo a perder, se convierte en una trampa». Esas palabras se convirtieron en su mantra. Con el tiempo publicó un pequeño libro bajo un seudónimo. No mencionaba nombres ni fechas, pero quienes conocían la historia sabían que era suyo. El libro tuvo un modesto éxito, y aunque nunca lo admitió, Daniel sintió que de alguna forma había encontrado una manera de redimirse. Años después, Laura encontró ese libro en una librería. Lo compró sin dudar. Lo leyó en silencio, reconociendo en cada página la voz de quien una vez amó. Al terminarlo cerró los ojos y sonrió. No había odio ni rencor, solo una paz extraña, como si finalmente ambos hubieran pagado su deuda con la vida. El tiempo siguió su curso, y con él, la historia de Laura y Daniel se fue desvaneciendo en la memoria colectiva. Los nuevos estudiantes apenas conocían los detalles, y los que alguna vez los recordaron, los mencionaban como un ejemplo de cómo una mala decisión puede cambiarlo todo. Pero para ellos el pasado seguía vivo, aunque en silencio. Laura se convirtió en una mujer fuerte, serena, con una mirada que reflejaba tanto dolor como sabiduría. En su trabajo, ayudaba a jóvenes que habían cometido errores, enseñándoles que siempre hay una segunda oportunidad, pero que esa oportunidad solo tiene valor si se aprende del daño causado. A veces en las charlas que daba hablaba de una pareja que confundió el amor con la necesidad de escapar. Nunca decía sus nombres, pero su voz temblaba ligeramente cada vez que lo hacía. Daniel, en cambio,
encontró en la escritura su refugio definitivo. Su segundo libro fue más íntimo, más humano. Hablaba del perdón, de la culpa, de cómo el amor puede ser tanto una salvación como una condena. No buscaba justificar nada, solo entender. En una entrevista, cuando le preguntaron si su obra estaba inspirada en hechos reales, respondió: "Todos escribimos sobre lo que nos duele, aunque lo disfracemos de ficción". Esa frase se volvió viral, y muchos comenzaron a admirar su honestidad sin saber la verdad completa. Una tarde, muchos años después, Laura recibió una carta sin remitente. Dentro, solo había una hoja con una frase escrita a mano: "Gracias por enseñarme que el amor también puede ser libertad". No había firma, pero no la necesitaba. Guardó la carta en su diario, junto a una foto vieja de ambos tomada en la universidad. En la imagen se los veía riendo, sin saber que el futuro los pondría a prueba de la forma más cruel. Esa noche, Laura encendió una vela y miró por la ventana. Pensó en Daniel, en lo que fueron, en lo que aprendieron, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el pasado ya no dolía, solo quedaba la historia, y la certeza de que aunque el amor los llevó a la oscuridad, también los ayudó a encontrar la luz.